Ahí está. Ya, Anaís, ¿qué me puedes comentar tú de la unidad de producción? Así como que hayas visto o algo por el estilo, o alguna impresión que tú tengas por el nombre. No cacho, la verdad. Como ¿Ya? que no entendí mucho lo del productor, mal consumidor por todo lo que había, pero el productor casi nada. Ya, no hay problema. Entonces, mira, a modo muy simple, nosotros en la unidad 1 y 2 estamos tratando de buscar el equilibrio buscábamos un equilibrio en el individuo, ¿cierto? Y para eso nosotros manejábamos dos cosas. Manejábamos una función de demanda y una función de oferta, donde aquí nosotros graficábamos y tratábamos de encontrar el supuesto equilibrio, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a ver en la unidad de producción, nos vamos a centrar en esta función de oferta, porque la función de oferta la manejan los productores. Uy, me quedó medio feo eso. La manejan los productores. Entonces, si la unidad si la unidad tiene por nombre unidad de producción, nos vamos a tratar de ver un poco cómo es el funcionamiento de la producción que al individuo le permite generar un equilibrio entre la función de demanda, que es la que depende realmente de la persona, y la función de oferta, que es la que depende de los productores. ¿Se entendió un poco más o menos la base que quiero poner? Sí, 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 súper. ya. Genial. Entonces, antes que nada, si estamos en una unidad de producción, necesitamos encontrar algún elemento que a nosotros nos permita hacer un cálculo o poder aterrizar un poco este concepto. Y aquí es donde aparece la función de producción. ¿Qué significa esta función de producción o qué trata de expresar? Nos va a indicar el máximo nivel de producción que una industria, que una industria puede obtener dado, dado unos factores. Bueno, la definición es un poquito más larga, pero aquí la clave donde dice dado unos factores es que estos factores pueden ser la tecnología, la capacidad productiva y etcétera, ¿cachai? Entonces, para no tratar de expandir de más la definición, le pongo dado unos factores que son los, entre otros, son los que te acabo de comentar, ¿ya? Dentro de esta función de producción, nosotros vamos a tener la siguiente forma, o la vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a decir que Q, que es la cantidad producida, se va a ser una función donde van a estar los siguientes elementos, K y L, donde K va a ser nuestra variable capital y donde L va a ser nuestra variable trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo trato o qué es lo que trata la teoría de explicar con esto? De que nosotros vamos a fijar una cantidad Q que la empresa o la industria va a poder fabricar dado un cierto capital, que es el dinero, y dado una cierta cantidad de trabajo que puede hacer. Para ir a un ejemplo más concreto, por ejemplo, las empresas que producen agua, o estas aguas de bidones, el capital sería todo lo que ellos pueden invertir para comprar elementos que a uno le permita fabricar el agua. Por ejemplo, la máquina que te filtra el agua, los bidones de plástico que uno almacena el agua, la bodega, etc. Todo eso es un gasto que se pasa a llamar K, que es el capital. Y el trabajo es, podríamos decirlo burdamente, como la mano de obra que se ve. Escucha, la máquina que te filtra el agua necesita un trabajador que la fiscalice, por ejemplo. El agua después se tiene que ir a dejar a la gente que compra el agua, entonces otro personal y así. Entonces, nosotros vamos a tratar de realizar una relación entre la cantidad que se produce y los factores capital y trabajo. ¿Se entendió un poquito mejor la definición? Sí, Kevin, en relación al capital, tendría que ser como los insumos y los bienes,
como algo Ya, así. todos esos insumos y todos esos bienes, tú los compráis con dinero, ¿cachai? Ah, ya, ahora Entonces, cacho. estamos dejando todas estas cosas que son importantes bajo el paréntesis general de dinero, por algo que se llama capital, ¿ya? Ya, sí. No sé qué carrera estudiáis tú, pero si estudias una carrera como relacionada con la finanza o la administración, te vas a dar cuenta que no se habla de dinero ni plata, sino como uno habla de capital, ¿ya? Entonces, por eso es importante que se tenga claro el concepto de capital. Bueno, y aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que podemos calcular varias cosas a partir de esta definición de acá. Voy a cambiar el destacador. A partir de a partir de esta definición de acá. La primera, entonces voy a poner acá con este color negro. De acá podemos obtener aquí podemos obtener dos puntos. Uno, una productividad marginal. ¿Tú qué crees que, o primero que nada, ¿tú cómo crees que se calcula de forma matemática esta productividad marginal? Supongo que se deriva, lo mismo que se hacía como con la de demanda, Exactamente, muy bien, ¿ya? Pero aquí yo tengo dos factores, pues tengo pero K y aquí L. con, exacto. Entonces, ¿cómo puedo calcular la productividad marginal? La tirada marginal de F con respecto a Q, ¿no? O sea, con respecto a K, ¿Ya? dividido en lo mismo, pero con respecto a L ahora. Exactamente. Entonces nosotros vamos a tener dos productividades marginales, dado que tenemos dos variables que dependen, que son variables independientes y que Q depende de estas. Entonces, como tú bien decías, tenemos la productividad marginal, que así se escribe, productividad marginal de L, que como tú bien decías va a ser la derivada de la función x de L con respecto a L, y también vamos a tener la productividad marginal del capital, que va a ser la derivada de la función respecto a la variable capital. ¿Ya? Y ahora, ¿tú qué crees que trata de estudiar esta productividad marginal? Yo te pregunto, voy a escribirlo con rosa. No entendí la pregunta. Ya, yo te digo, calculemos la productividad marginal. Tú me dices, esta es la fórmula. Bien, ¿qué obtengo con esto? ¿O por qué gano haciendo esto? Em, Puede ser quizá un punto intermedio, como lo mismo que vimos cuando se cruzaban las dos líneas como en el gráfico de oferta y demanda, Ya, el tema es como que el aquí, equilibrio. ya, aquí no lo veas como un equilibrio porque la productividad marginal es en torno a un valor, pues. Entonces yo no puedo, es como que tú me vendas peras y manzanas, ¿cachai? Y yo te digo, ya, ahora, calcúlame la productividad marginal de las peras, después la de la manzana, e igualala. No tiene sentido porque son productos distintos, pues, ¿cachai? Aquí pasa lo mismo. Ah, ya, verdad, sí. No puedo igualar dos variables que son distintas. Bueno, después vamos a ver que sí se puede, pero es un caso muy particular, pues. Entonces, así como a grueso modo no podemos igualar estas cosas. Es importante aquí que se den cuenta de que lo que busca la productividad marginal es ver el aporte de la última unidad del factor productivo. Entonces, es el aporte de la última unidad del factor productivo, ¿ya? Entonces, recuerda que cuando tú tratabas de derivar matemáticamente o gráficamente, lo que uno hace es ver los puntos críticos de una función, pues. Entonces, cuando nosotros lo llevamos ahora a una función de producción, lo que tratamos de hacer al calcular la derivada es ver cuánto va beneficiando o perjudicando esta última unidad, po, ¿cachai? Es, por ejemplo, yo lo entendí de muy buena forma con esto. Imagínate que tú quieres consumir, ¿te gusta la Coca-Cola, por ejemplo? Sí, Ya, sí. sí, ya. Tú querías una Coca-Cola, pero si después yo te estoy dando Coca-Cola tras Coca-Cola tras Coca-Cola, va a llegar un punto donde ya vaya a quedar pero chata de la Coca-Cola. Entonces, si yo calculo la productividad marginal, va a haber un punto donde te va a saturar la Coca-Cola. Aquí pasa lo mismo. Va a haber un punto que, independiente que yo le esté agregando más capital o más trabajo,
ya me va a ser indiferente, pues, ¿cachai? Entonces, Ya, sí, ahora lo entiendo. lo que yo busco con esto es ver dónde pasa ese punto, dónde se da la situación donde una unidad más de capital o una unidad más de trabajo ya me va a dar lo mismo, ¿cachai? Para aterrizar un poco más, volviendo al ejemplo del agua, imagínate que yo tengo el personal que traslade el agua, tengo el personal que almacena el agua y además tengo el personal que me opere la máquina que filtra el agua. Si ahora yo, el personal de la máquina que filtra el agua, lo duplico, no me va a servir porque ya tengo la gente necesaria para operar una máquina que filtra el agua. Entonces eso va a ser para mí una pérdida, porque a esos trabajadores hay que pagarles, ¿cachai? Y hay que mantenerlos, etcétera. Entonces ahí es cuando las empresas tratan de ver como esta productividad marginal y decir, ya sabéis que hasta acá a nosotros nos conviene contratar o nos conviene aportar un capital. ¿Se entendió un poquito mejor con el ejemplo del agua? Sí, súper bien. Ya, genial. Entonces ahora yo voy a pasar ahora a otra cosa que podemos obtener de la función de producción, que es la productividad media. La productividad media, así como por definición, es el aporte promedio de los factores productivos. ¿Ya? Y esta tiene también dos cosas, como tenemos dos variables, también tenemos dos fórmulas, la productividad media de L, que va a ser la función de producción sobre L, y vamos a tener la productividad media de K, que va a ser la función de producción dividido en el factor K. ¿Ya? Se está acabando la batería del lápiz. Entonces, si también, esto también se puede escribir de otra forma, Anaís. Esto de acá, uy, ahí está. Esto de acá, recuerda, me quedo bacán. Recuerda que se escribe como Q. Me quedó feo ese. Esto de acá también se escribe como Q. Entonces, estas productividades yo las puedo definir como Q sobre L. Y esta de acá la puedo definir como Q sobre K. Es súper importante esto porque después nosotros ya no vamos a trabajar con la función, sino que la función nos va a arrojar una cantidad de producción y esa cantidad de producción nosotros le vamos a calcular el aporte medio según los factores productivos. Ya, hasta acá, ¿alguna duda en lo que hemos visto? Puede ser de estas funciones, del concepto, de la teoría de algo. No, todo bien. Ya, genial. Entonces, como estamos en la unidad de producción, nosotros tenemos que darnos cuenta de que existe un horizonte temporal donde las empresas trabajan. Y estos horizontes temporales se dividen en dos, en el corto plazo y en el largo plazo, ¿ya? La diferencia es que en el corto plazo existe un factor productivo fijo, que es el capital o el dinero que nosotros contamos para poder trabajar en esta empresa. Y en el largo plazo todos los factores productivos son variables. Entonces, yo aquí declaro que existen horizontes temporales, horizonte temporal, y aquí tengo dos. Tengo el corto plazo, que aquí la gracia es que el capital, el factor fijo es el capital y en el largo plazo, todos, me quedó feo eso, todos los factores son variables. Ya,
un ejemplo de por qué pasa esto es que imagínate que a ti te gustaría poner tu carrito de completo afuera de la U o cerca de tu casa. En el corto plazo de tiempo, tú vas a tener un capital fijo, que es como ya. El carrito va a necesitar el gas, va a necesitar, pucha, la rueda, voy a necesitar los elementos para el completo, que son, pucha, la palta, el tomate, la mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos factores tú no vas a tener posibilidad de poder alterarlos en el corto plazo, porque estáis recién partiendo como empresa, por así decirlo. Pero en el largo plazo, ya cuando ya lleves un tiempo trabajando, te vayas a poder dar cuenta de que tal vez no es necesario un carrito de completo, sino que ahora podéis poner tu local de completos, por ejemplo, ¿cachai? O en vez de que tener un carrito, ahora podéis tener un food truck, que también se puede dar. Entonces, por eso se habla de que en el corto plazo, como tu margen de movimiento es tan poco y tú estás en cierta medida como restringido por tu por precoz inserción en la economía que estáis trabajando, se habla de que el factor fijo es el capital, porque tu dinero no puede moverse mucho. Y en el largo plazo ya tú tienes más oportunidades y más libertades. ¿Se entendió esta diferencia entre el corto y el largo plazo? Sí, súper bien. Ya, genial. Entonces, ahora centrándonos en el corto plazo, uy, en el corto plazo, dos puntos. Ya. En el corto plazo, nosotros vamos a tener o sea, teníamos por origen de que la función de producción era f de k, l. Pero, dado de que el capital es constante, dado que no varía, ahora nuestra función de producción se transforma en f de l nomás, o f de trabajo. Entonces, si yo quiero llevar esto como un grafiquito, ahí, yo tengo que, voy a tratar de hacer una línea aquí. Bueno, primero voy a ponerlo, aquí tengo el Q, aquí tengo el L, y voy a suponer una función así, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Ahí. Y después tengo otra acá. Ya. Entonces, este sería más o menos el gráfico en el corto plazo, recordando que tenemos como variable dependiente la producción y como variable independiente el trabajo. Este punto que yo estoy marcando acá como A es el nivel de producción máxima. Entonces, voy a ponerlo acá. Nivel de producción máximo. Máximo. ¿Ya? En algunos libros tú lo vas a encontrar como máximo técnico, por si te interesa. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice este máximo técnico? Según como lo podemos ver acá en el gráfico. A ti te señala de que en el corto plazo va a haber un punto donde tu producción, ¿ya? Que es esta curva que está acá, o sea, voy a elegir otro destacador, donde esta producción, si tú te das cuenta, va a ir aumentando, aumentando, hasta que llegue al punto A, que es el máximo técnico, y de ahí en adelante ya no va a ser eficiente producir, porque tu producción va a ir bajando, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, lo que nosotros estamos graficando aquí, o esta curva, voy a cambiar el color, esta curva, que yo la destaqué con el celeste, esta curva corresponde a la productividad marginal de L. Entonces, si tú te acuerdas, cuando yo te dije que era importante calcular la productividad marginal, era para encontrar el punto donde ya no te era conveniente seguir aumentando en una unidad el factor productivo. Y este punto, en el corto plazo, es el A, que corresponde al máximo técnico. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, aquí podemos
hacer o sea, más que calcular, podemos hacer una aclaración súper importante que en el corto plazo es eficiente producir desde el óptimo, desde el óptimo hasta el máximo técnico. ¿Ya? Entonces ya encontramos el máximo técnico. Ahora nos falta encontrar el óptimo, porque si nos damos cuenta acá, nos dice que es importante, o sea, en el corto plazo es eficiente producir desde el óptimo hasta el máximo técnico. Entonces, para encontrar ahora el máximo técnico, ya, nosotros tenemos que presentar otro gráfico. Vamos a presentarlo ahora con color verde. Y en este gráfico nosotros vamos a tener dos curvas. Una donde va a ser la productividad marginal, ¿ya? Esta acá es la productividad marginal de L. Aquí va el L y acá va el Q. Y otro gráfico, me va a faltar espacio para poder mostrarlo bien. Dame un minuto. Ahí mejor. Ya. Entonces, era Q, era L. Entonces, vamos a tener que graficar dos curvas aquí, que es la productividad marginal de L. Y la hora que vamos a hacer es calcular la productividad media de L. Esta acá es la productividad media de L. ¿Dónde se encuentra el óptimo? Me vas a preguntar tú. El óptimo se va a encontrar en el punto que se intersectan las productividades. O sea, acá. Punto B. Entonces, este punto B corresponde al óptimo técnico. ¿Ya? Y este punto de corte de acá, donde la productividad marginal se hace cero, corresponde al máximo técnico. Entonces, nos sería eficiente producir de todo este segmento de acá. ¿Ya? Entonces. Bueno, un aspecto como voy a comentártelo porque igual de repente lo preguntan. Existe una relación entre la productividad marginal de L y la productividad media de L. ¿Ya? Y es que la relación entre la productividad media de L y la productividad marginal de L. Y esto es que la derivada de la productividad media de L respecto a L va a ser igual a 1 sobre L de la productividad marginal de L menos la productividad media de L. ¿Ya? Eso es la relación que a ti te permite como encontrar el punto. ¿Ya? Y de este gráfico que está acá, de este gráfico, aquí voy a poner gráfico 2. Y el gráfico 2, así como por aclaración nomás, no es importante que se sepa, pero cuando la productividad media es mayor a 0, esto va a implicar que la productividad marginal es mayor a la productividad media, que es este punto, voy a elegir otro destacado, cuando la productividad media es mayor a 0, ¿ya? O sea, este punto, este segmento de acá, toda esta derivada, cuando te digo la derivada de la productividad media, estamos pensando en todo el segmento que es, ¿cómo se llama? Que es creciente la productividad media. Cuando pasa eso, la productividad marginal
va a ser mayor a la productividad media, que es el punto que se ve reflejado acá. O sea, que es este segmento que se ve reflejado acá. Si te das cuenta, si yo proyecto justo aquí, siempre la productividad marginal va a ser igual a la productividad media. El segundo punto a tener, o sea, la segunda aclaración que es importante tener en consideración es que la productividad media, o sea, la derivada cuando es igual a cero, esto va a implicar que la productividad marginal va a ser igual a la productividad media, ¿ya? Ese punto se ve acá, justo en el punto B. Esto voy a poner acá, punto B. Recuerda que cuando las derivadas son igual a cero, estamos buscando justo el punto donde una curva ni sube ni baja. Estamos buscando como este punto así. Esto implica que la derivada es igual a cero, recordando cálculo 1. Y la tercera aclaración es que si la derivada de la productividad media es menor a cero, va a implicar que la productividad marginal va a ser menor a la productividad media. Que eso, bueno, se ve acá. Y hasta ahí, Anaís, ¿alguna duda o algo? No, ninguna. ¿No se entendió todo más o menos claro? Sí, sí. Ya. Entonces, ya. Lo último que vamos a ver, porque si no te voy a pasar la materia en un 2×3, y no es la idea, tenemos que tener clase, es que existe, al igual que cuando me equivoqué. Cuando nosotros teníamos la frontera de posibilidad de producción, ¿te acuerdas tú que existían mejoras que a uno le permitía, que al país le permitía como expandir su frontera y toda la onda pachamámica, por así decirlo? Ya, no pongáis eso en la prueba porque te van a reprobar, pero para que se entienda. Aquí pasa algo muy similar. Aquí también existen mejoras tecnológicas, lo que va a implicar mejora tecnológica. Tecnológica. ¿Ya? Entonces, si nosotros en su momento teníamos este nivel de producción, Q1, voy a poner aquí Q1, una mejora tecnológica a mí lo que me permitiría es aumentar la cantidad producida siempre y cuando yo mantenga el mismo factor de trabajo, ¿ya? Voy a bajar un poquito, entonces esto es L constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿O ha pasado? Mejora. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos alumnos les preguntan cuándo hay una mejora tecnológica en el corto plazo y ellos te preguntan y ellos responden siempre que se genere este desplazamiento que nosotros podemos ver acá. Y es verdad, siempre que haya un desplazamiento se va a generar una mejora tecnológica. Pero es importante darse cuenta que ese desplazamiento a mí me tiene que permitir mantener mi L constante. O sea que a la misma cantidad de trabajo yo voy a producir más con esta mejora tecnológica. Porque se puede dar el caso de que nosotros mejoremos, que nosotros mejoremos nuestra productividad, pero ya no necesitemos el factor de trabajo constante, sino que vamos a necesitar un poquito más para producir mucho más. Entonces, se puede dar acá. Entonces, si te das cuenta, voy a hacerlo mucho mejor para que te quede más claro, que hay un desplazamiento, pero justo en la parte final, voy a borrar por mediano, justo en la parte final, como que se estanca, ¿cachai? Entonces, si te das cuenta, aquí se produce un estancamiento y por más que nosotros mejoremos nuestra productividad, o sea, aumentemos nuestro factor de trabajo, vamos a seguir produciendo lo mismo aquí constante. Entonces ahí no hubo una mejora del todo. ¿Se entendió esa aclaración? Kevin, ¿cómo vendría siendo el mismo Q2? Sí, Es como la... Ah, ya, ok. si Y te ahora dais, entendí. si te dais cuenta, si yo mantengo, voy a centrarme en la línea morada, si yo mantengo el Q2, ¿ya?
Si yo mantengo el Q2 y ahora lo intersecto, aquí te das cuenta que también hay una mejora, pero mucho mejor, pues, porque ahora este L1 voy a poner aquí L1, este L1 es menor que el L constante. Entonces me está diciendo que para producir la misma cantidad Q2 voy a necesitar menos cantidad de trabajo, pues, ¿cachai? Entonces hay una mejora así maravillosa, ¿ya? Pero hay otras mejoras que se pueden darte como acá, que igual voy a necesitar esta en la morada, que ahora voy a producir de nuevo más, ¿cachai? Pero voy a tener que mantener mi L constante, que es el caso de la línea rosa, está acá. Entonces ahí hay que tener como súper atención de cuándo se da esto, ¿ya? Ya, sí, entiendo. Un ejemplo así como cotidiano que te puedo dar es que lo que se está haciendo ahora en muchas empresas es automatizar los procesos, lo que implica que se requiere menos gente humana trabajando, po. Entonces ya este factor capital o este factor trabajo, perdón, pasa lo que nosotros vemos en la línea morada, po, se desplaza. Entonces eso es una mejora propiamente tal, po, ¿ya? Y bueno, ahí entramos en el tema de los despidos, de que la gente que, bueno, es superada por las máquinas ya no encuentra pega y todo eso, ese tema que igual es lamentable. Pero para efectos del curso, eso es importante tenerlo en cuenta. Eso, por Anaís, no sé si tienes alguna duda, algo que te quedó medio como en el aire o algo así. No, me quedó todo súper claro. Ya, genial. Entonces, las últimas consultas. ¿Dudas de la materia que viste esta semana o de la prueba o algo que te haya llamado la atención? Así como, no sé, pucha que No, esta prueba, o sea, la prueba era más que nada por el tema de la elasticidad, así como cuando te da cero. Es que era media confusa la pregunta. Ujú. Ya, pues que, mira, esto, nada que ver, pero cuando la elasticidad, cualquier tipo de elasticidad, voy a poner aquí ya la elasticidad precio, esta era la derivada del X de demanda respecto al precio por el precio sobre la cantidad, ¿cierto? Así se definían Sí. las elasticidades, po. Ujú. Ya, entonces cuando la elasticidad te da cero, significa que la derivada fue cero, ¿cachai? Entonces, si tú te estás dando cuenta, si en una función de demanda yo derivo y me da cero, significa que la variable a la cual estoy derivando no está en mi función de demanda, ¿cachai? Entonces, de esa forma yo me puedo dar cuenta de que esa variable no me perjudica ni me favorece al momento de transar una cantidad. ¿Se entendió un poquito esa aclaración? Sí, sí, es como que fuera una constante, por eso, o que no depende, po, no depende de. Sí, pues mira, el mejor ejemplo que te puedo dar es que, mira, X de demanda va a ser a 3 veces el ingreso sobre el precio de Y. Si yo calculo esta elasticidad, me da cero, automáticamente. ¿Cachai? Y esto ya no me importa. Ya, sí, sí, ahora súper claro. Sí, pues, Gracias, entonces, Kevin. de nada, pues, entonces eso va a pasar con cualquier elasticidad. Si la elasticidad da cero, esto no te puede dar cero porque te lo tienen que dar como parámetro, ¿cachai? Y bueno, esta cantidad es la que tú transas, eso generalmente nunca dan cero. Entonces, si la elasticidad te dio cero, fue porque de verdad la variable a la cual tú estás derivando no está en la función de demanda nomás. Y eso, pues, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Entonces, si no tienen más dudas.